Hola mi gente creativa, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les vamos a enseñar a elaborar este adorno para que decoremos las puertas de nuestras casas en temporada navideña. Es un muñeco de nieve, espero que les guste y los invito a que no se pierdan nada de este proyecto y me acompañen hasta el final. Bueno amigos, para este adorno vamos a utilizar media esfera hueca, esta es la número 20, tiene 20 centímetros de diámetro y lo primero que vamos a hacer es ubicar al lado y lado. Pero no tanto en el centro, sino un poco más hacia arriba. Vamos a ubicar aquí a los lados para hacer un agujero. Listo, entonces vamos a dejar aproximadamente unos 2 centímetros y medio, 2 centímetros para hacer un agujero, y el otro lo vamos a marcar que nos quede hacia arriba. Listo, entonces no vamos a ubicarlo que nos quede totalmente en el centro, sino hacia arriba más bien. Entonces acá lo tenemos, el otro puede ser por acá. Esto sería para hacer un agujero, para introducir un cordón. Esto entonces podemos perforar así. Miren la distancia. Perforamos al otro lado también. Esto lo vamos a hacer que quede en esta posición. Aquí lo voy a hacer para que ustedes vean cómo queda. Entonces queda más arriba del centro. Miren, así. ¿Listo? Con un pincel podemos agrandar el agujero y vamos a tomar un cordón gruesito, aproximadamente 50 centímetros de cordón, y lo vamos a introducir por aquí. Entonces le vamos a ayudar, puede ser con el cabo de un pincel, lo que tenga, para poderlo pasar al otro lado. ¿Listo? Vamos a hacer esto de esa manera. Vamos a introducir el otro por la parte así de arriba. Así vamos a pasar, y ya después de que lo hayamos atravesado, entonces vamos a templar y lo vamos a anudar en esta parte, en la parte interna. Esto así, simplemente apretamos un poco, no demasiado, anudamos, podemos cortar el excedente que nos quede aquí. Listo, entonces ya nos va a quedar acá esta parte que va a servir para sostener lo que vamos a hacer. Después de tener esto ya así bien amarrado, entonces vamos a tomar una pieza de 40 por 40, voy a utilizar paño Lenzi de color blanco y lo vamos a ubicar en el centro, así. Y ahora vamos a comenzar a introducir la tela. Podemos ayudarnos con palitos mondadientes. Vamos a sostener un poco y vamos a templar al otro lado, no demasiado. Aquí vamos a tener en cuenta esto, se me había olvidado mostrarles, pues ya que hicimos el amarrado, entonces vamos a tener en cuenta para que la tela entre por acá. Listo, entonces aquí podemos sostener, vamos a templar un poco al otro lado, y lo que vamos a hacer es con la silicona caliente vamos a comenzar a aplicar para ir templando. Entonces primero en un lado podemos aplicar primero a la tela para que fije bien, no se vaya a derretir el Porex Pan. Lo vamos a aplicar así. Ya después entonces con el palito lo podemos soltar, vamos a templar un poco, vamos a ir templando poco a poco a medida que vayamos ubicando la tela. Entonces vamos a aplicar silicona aquí también. En esta parte vamos a hacer lo mismo, vamos a pegar acá al centro, esta otra punta también, vamos a mandar todo hacia el centro, y después estas partes que quedan aquí sueltas, entonces las vamos a ir pegando. En esta parte donde tenemos el cordón, entonces podemos hacer un pequeño corte con la tijera para tratar de ubicar la tela que no nos quede estorbando. Listo, entonces vamos a ir templando así lentamente
para que al final nos quede bien y no nos va a quedar con tantas arrugas acá. Bueno amigos, entonces aquí ya terminé de forrar la esfera, miren cómo queda bien templada, entonces no nos va a quedar arrugas en estos lados. Listo, entonces después de haberlo pegado muy bien, vamos a tener en cuenta dónde nos queda el cordón para sostener este proyecto, y de acuerdo a eso entonces vamos a trabajar teniendo la ubicación siempre de lo que vamos a hacer. Listo, entonces vamos a trabajar la cara y lo que hagamos teniendo siempre especial cuidado con esto para que no nos vaya a quedar desubicado. Bueno, ahora voy a tomar tela, en este caso voy a utilizar este paño Lenzi estampado de color rojo. Ustedes lo pueden hacer con el color que más les guste, y esta tira que corté tiene 11 centímetros de ancho por 1 metro de largo. Listo, entonces lo que hacemos es extender la tela, la vamos a doblar así. Después de tenerla así con este doblez, vamos a ubicar el centro. Doblamos la tela, ubicamos ya el centro. Aquí ya teniendo entonces esto bien doblado a la mitad, más o menos vamos a calcular unos 18 centímetros, o sea, teniendo en cuenta aquí la esfera, vamos a hacer una bufanda, entonces aproximadamente unos 18 centímetros. Vamos a doblar hacia abajo, pero entonces esta va a quedar por debajo y esta va a quedar por encima. Listo, entonces podemos dejar un poco más larga este lado, un poquito más largo, porque a este lo vamos a pasar así. Listo, entonces aquí vamos a dejar aproximadamente unos 18 centímetros, que nos queda un extremo de la bufanda, y el otro lo vamos a mandar por encima. Vamos a dejar aquí un espacio y después lo vamos a mandar por debajo para nuevamente volverlo a sacar por la parte de arriba. Listo, entonces esencialmente esto es lo que vamos a hacer, una forma así. Si ustedes quieren, como les digo, lo podemos ir acomodando para que nos quede un extremo más largo que el otro. Miren, algo así. Listo, y esto entonces lo vamos a pegar aquí en esta parte de esta manera, o ubicándolo así mejor. Miren, que nos quede esta forma de la bufanda. Entonces, simplemente lo vamos a ubicar bien. Si necesitamos de pronto sostener un poco en algunas partes, aplicamos un punto de silicona. Ya después de que la tengamos así armada, entonces aplicamos silicona en esta parte. Tenemos especial cuidado del cordón donde va, y la vamos a pegar para que quede ya fija en esta parte. Aquí entonces ya lo pegué en la parte del fondo. Listo, aquí ya queda sujeta la bufanda en la parte de atrás. Entonces ahora primero acomodamos como queremos que quede, y lo que hacemos es aplicar un poco de silicona en esta parte para fijarla un poco más aquí. No vamos a aplicar solo hasta el borde, pero entonces vamos a fijar para que ella se sostenga un poco más. Listo, miren cómo queda así. Pues aquí en la parte del extremo la dejamos suelta, solamente es para fijar un poco aquí. Hacemos lo mismo en esta parte, dejando libre el extremo. Miren, así dejamos libre este extremo, que nos quede un poco más amplia la tela en esta parte. Listo, aquí en este lado aplicamos un punto para fijarlo acá, y acá también podemos aplicar teniendo en cuenta dónde va a quedar, así que nos quede derecho. Entonces podemos aplicar un poco en esta parte, una línea, lo vamos a fijar. Después ya de haber colocado todos estos puntos, entonces podemos aplicar un poco en esta parte y fijarlo para que nos quede un poco más levantado. Listo, para que no nos quede tan al borde acá, sino más aquí, dando una impresión de que está dando la vuelta al cuello. Entonces aquí en esta parte aplicamos un poco y lo fijamos más adelante.
Bueno, así debe quedar, miren. Ya entonces le agregué silicona acá y un poco acá a estos lados. Entonces ya nos queda en esta posición. Listo, acá con los extremos de la bufanda. Entonces lo que voy a hacer, la parte que dejamos libre, entonces vamos a ubicar que nos quede así derecho para cortar un pequeño trozo. ¿Sí? Y en esta parte también vamos a hacer lo mismo. Listo, acá en esta parte de atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar unos flecos, más o menos de medio centímetro de grosor. Entonces vamos a con cuidado sacarlo sin ir a cortar uno, sin ir a mochar uno, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así, que queden en las puntas, acá en estas dos partes. Listo, así debe quedar entonces los extremos de la bufanda. Ahora voy a elaborar el sombrero. Para esto voy a cortar un círculo en cartón. Este círculo tiene un diámetro de 14.5. De todos modos, todas las medidas y los moldes los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes los puedan descargar fácilmente. Estos son los moldes para hacer el sombrero. Listo, entonces tomamos esta base en cartón para hacer las alas del sombrero. Entonces vamos a tomar tela de la misma tela que estoy utilizando, pero en otro color. Voy a utilizar aquí el color negro. Corto la misma forma, miren acá, dos piezas de la misma forma. Estas piezas pues las vamos a pegar, vamos a forrar este cartón. Entonces en el centro vamos a cortar, vamos a sacar un corte así para que no nos quede tan templado en esta parte. Entonces sencillamente lo que hacemos es aplicar la silicona. Aquí les voy a mostrar rápidamente. Aplicamos la silicona, lo pegamos, que quede bien centrado, pegamos, hacemos lo mismo en el otro lado. Listo, ya cuando nos quede esto aquí, debemos procurar de que las dos telas queden juntas y no se nos vaya a ver el cartón. Listo, entonces cuando aplicamos la silicona debemos después aplicar un pequeño cordón aquí y lo juntamos, no, que no sea demasiada para que no se desborde. Listo, así debe quedar esta pieza. Como ustedes pueden ver, ya queda bien pegada, pero entonces se alcanza a notar algo de silicona de todos modos. Para cubrir esto, entonces voy a utilizar un cordón. Este cordón, pues en este caso lo voy a usar plateado. Ustedes colocan el color que más les guste. Vamos a colocar un cordón de silicona delgado. Ya vamos a utilizar poca silicona y vamos pegando poco a poco el cordón hasta cubrir toda esta parte. Listo, en la parte de atrás no es necesario, pero entonces esta circunferencia la vamos a cubrir así. Bueno amigos, aquí como pueden ver ya queda el cordón, nos queda bien aquí terminado. Entonces ahora, aparte de esta base, vamos a cortar en tela, vamos a sacar esta forma, como les mencioné ya, ahí les dejo el molde, y de esta misma forma vamos a cortar, vamos a utilizar guata, una guata gruesita, puede ser así bien prensada.
y vamos a cortar una forma igual. ¿Listo? Entonces esta forma le vamos a quitar un centímetro, centímetro y medio en un extremo. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ubicar así para armar la copa del sombrero. Entonces, como vamos girando, ya aquí podemos ensamblar. ¿Listo? Si ustedes pueden utilizar, de pronto si quieren, pueden utilizar alfileres para sostener la guata, pero pues no es estrictamente necesario. Entonces podemos doblar así. Aquí en este extremo vamos a aplicar la silicona, o la podemos aplicar aquí también, así, y vamos a armar el sombrero que nos quede bien ubicado. Listo, así nos va a dar esta forma de la parte de arriba del sombrero. Si requiere un poco, pues podemos aplicar más silicona si de pronto nos queda faltando. Aquí en esta parte veo que me faltó un poco, entonces lo vamos a fijar que quede muy bien. Bien, entonces la guata le va a dar más consistencia a la tela, le va a dar cuerpo, nos va a quedar de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ubicarlo en la base y lo vamos a pegar. Entonces vamos a aplicar la silicona, lo vamos a pegar lo más redondito que nos quede, ¿sí? Procurar que quede bien redondito. Listo, aquí entonces ya lo pegué lo más redondo que queda, y voy a cortar un trozo de guata que me ensamble aquí en esta parte. Listo, una pieza redonda que me quede bien aquí ensamblada. Esta pieza la podemos pegar un poco, aplicamos solamente unos puntos de silicona como para sostener, para que no se nos mueva. Así, pueden ser 3-4 puntos. Solamente es para ubicarlo aquí. Miren que quede así lo mejor ubicado posible. Vamos a cortar una pieza redonda que sea del mismo tamaño de la parte de arriba, y aquí vamos a comenzar a aplicar la silicona poco a poco. Entonces vamos a aplicar silicona, vamos a ir pegando así, como habíamos hecho con la base del sombrero. Entonces vamos aplicando poco a poco sin que se desborde. Bueno, aquí entonces ya terminé de pegar esta parte. Como lo hacemos así con mucho cuidado y queda más tolerancia de tela, pues no hay el riesgo de que se nos rebose la silicona, así como lo hicimos en esta parte. Entonces ya ahí nos queda perfecto. Ahora vamos a cortar una tira de tela de 3 centímetros y medio, 4 centímetros, que nos alcance a dar la vuelta aquí. Entonces vamos a tener en cuenta en la parte de atrás de pegarlo justo donde queda la unión. Entonces vamos a pegar aquí, y la otra parte la vamos a pegar aquí, que quede un poquito montada o seguida, no importa, pero entonces queda aquí en la unión. Listo. Después de pegar esto con la silicona, entonces yo utilicé un pin, lo desbaraté y utilicé un pincito, o ustedes pueden hacerlo como quieran, de pronto con foamy o con otro material que tengan. Pero entonces yo voy a pegar esta pieza aquí, teniendo en cuenta que esta es la parte de atrás, o sea, la parte recta de acá. Entonces vamos a tener en cuenta que esta es la guía para que lo peguemos correctamente. Entonces lo voy a pegar un poco corrido hacia un lado, y voy a utilizar 3 pompones para pegarlos en esta parte. Entonces aquí vamos a dar un toque decorativo al sombrero, y así queda listo ya el sombrero para nuestro muñeco. Miren, aquí con esta decoración queda bien bonito. Ahora lo único que falta es aplastarlo un poco. Necesitamos que quede un poco así arrugado. Listo. Bueno, este lo vamos a tener aquí mientras tanto, y ahora vamos a trabajar un poco más en la cara. Entonces lo primero que hacemos es ubicar el sombrero en la parte en la que lo vamos a pegar. Listo. Entonces ya sabemos que la parte recta queda atrás. Lo podemos dejar que caiga sobre la mesa, sobre la superficie que vamos a trabajar,
lo vamos a pegar así ladeado, así como está. Entonces vamos a aplicar la silicona más adelante y lo vamos a pegar así, que quede un poco ladeado. En este caso lo voy a dejar así ladeado hacia un lado, no lo voy a dejar totalmente arriba, sino hacia un ladito. Listo, ya teniendo esta ubicación, entonces con un lápiz puede ser, vamos a marcar un punto donde vamos a colocar los ojos, la nariz, y en este caso yo voy a utilizar un cordón que les voy a mostrar para la boca. Es un cordón grueso de color negro, se lo voy a ubicar en esta parte. Entonces damos la curva que queremos para la sonrisa, y con el lápiz también vamos a marcar con un punto en los extremos. Listo, entonces esas van a ser las guías para pegar los ojos, la nariz y la boca. Aquí sería de esta manera, y al final vamos a pegar el sombrero, pero lo necesitamos para poder ubicar bien. Listo, entonces sencillamente vamos a aplicar la silicona. Estos son botones media bola. Entonces antes de pegar el botón, lo que yo hice fue hacer bastante presión para abrir una cavidad para que tenga ahí la forma. Listo, y estos botones entonces los vamos a pegar. Cuando esté seco lo soltamos. Entonces vamos a pegar y vamos a sostener bastante hasta que él ya esté totalmente seco y se pueda sostener. Bueno, así quedan pegados los ojos. Ahora vamos a pegar la boca. Para la boca, entonces, como les había mencionado, utilizamos este cordón. Como ya hice la marca ahí, entonces en esa marca voy a sostener con un alfiler. Aquí en el otro lado también. Miren, aquí se ve bien la sonrisa. Entonces con un lápiz voy a tratar de marcar esa circunferencia que nos crea el cordón para aplicar la silicona por ahí. Listo, esa va a ser la guía. Aquí queda una marca muy suave. Entonces lo que hacemos es ir aplicando la silicona en esa marca. Poco a poco vamos pegando el cordón. ¿Sí? No es necesario aplicar demasiada silicona. Y no lo debemos presionar demasiado tampoco. Así terminamos de aplicar la silicona hasta que quede ya pegado. Bueno, aquí ya terminé de pegar el cordón. Miren cómo se va viendo la cara. Ahora vamos a armar la nariz. Esta forma también está en los moldes. Entonces vamos a tomar el lado más largo y vamos a comenzar a enrollar por este lado. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, sobre la misma tela vamos enrollando y podemos ir aplicando un poco de silicona, ¿no? Vamos haciendo así, y con la silicona podemos ir fijando partes hasta que terminemos de armar el conito completamente. Listo, entonces otro cordón pequeño, continuamos dando vuelta hasta que quede aquí totalmente armado. Nos queda así. Queda armada ya la nariz, y ahora ya de pronto, si nos queda mal acomodado acá, le cortamos un poco y ya la podemos pegar. Entonces vamos a dejar la unión hacia la parte de abajo y la vamos a pegar en la marca que ya teníamos con anterioridad. Va quedando así la cara. Ya con nuestra cara terminada, entonces lo que voy a hacer es dar unos toques de contraste aquí en esta parte. Listo, para que no nos queden colores así tan rígidos de pronto. Entonces voy a tomar un poco del cordón que utilicé anteriormente para el sombrero y lo voy a colocar aquí en el borde de la bufanda, en la parte de arriba, y un pompón grande plateado lo voy a pegar aquí en esta parte. Así le vamos a dar un toquecito diferente, damos contrastes. Y para pegar el sombrero, entonces lo que voy a hacer es tomar el sombrero. Aquí tiene esta parte recta, esta parte entonces la dejo sobre la mesa
sobre la superficie en la que estamos trabajando, ubicamos el sombrero así, un poco ladeado, y simplemente lo vamos a pegar así. Ya aplicamos la silicona aquí, en esta parte, lo colocamos que quede en la base y lo vamos a ladear para que él quede pegado allí en esa posición. Allí lo sostenemos hasta que él ya quede totalmente fijo. Bueno, así queda, miren, ya con la decoración adicional, el sombrero pegado, como se ve. Aquí le voy a dar un toque de color en esta parte, entonces para eso voy a utilizar un color y lo voy a raspar así con el dedo. Lo vamos a sobar suavemente para dar el tono de las mejillas rojas. Lo vamos a hacer así en ambas partes. Ya con esto entonces terminamos de darle un toque de color al rostro, y acá atrás en esta parte, si queremos dar un mejor acabado, esto ya es adicional si ustedes lo quieren hacer. Entonces lo que yo hice fue cortar un círculo que pueda introducir hasta más o menos hasta por acá, y le pegué fieltro de color negro. Ya, entonces esto sencillamente lo vamos a pegar en la parte de atrás para cubrir todo lo que hicimos. Ya es un toque de acabado nada más. Listo, entonces esta parte la podemos introducir y también la podemos pegar, ¿no? Entonces podemos introducirla que quede tapando el otro cordón aquí por esta parte de atrás de la bufanda. Miren, sí. Introducimos, si queremos lo podemos dejar así, o también le podemos aplicar unos puntos de silicona para que se sostenga. Listo, es por darle un poco mejor acabado. Y aquí ya en la parte final lo que voy a hacer es utilizar unos pines. Aquí está, unos pines largos, o no sé cómo lo conozcan en tu país, estas ramitas que vienen así de colores. Entonces lo que yo hice fue doblar un poco para utilizarlas de esta manera. Miren, así. Entonces lo que yo quiero es que queden hacia los lados. Por eso lo doblé aquí, para que al doblarlo, entonces aquí lo que voy a hacer es con un alambre voy a amarrarlo, y después de tener esto amarrado entonces busco aquí esta forma para pegar. Esto nos va a quedar con estos pines. En la parte de atrás vamos a aplicar silicona donde haga contacto. Esto por ejemplo puede ser por acá, en estas dos partes aplicamos abundante silicona, después vamos a hacer presión y lo vamos a dejar allí que quede bien seco. Aquí ya tengo totalmente amarrados los pines, y ahora sí, abundante silicona en las dos partes. Debemos tener la silicona bien caliente para que nos dé tiempo de hacer esto. Miren, aplicamos así abundante hasta esta parte, hasta abajo del cordón. Y ya en este punto entonces lo ubicamos y lo vamos a fijar. Listo, allí ya debemos sostener para que pegue bien donde haga contacto. Listo amigos, y así ya queda bien pegado. Pues miren cómo se ve en la parte de atrás. Queda libre el cordón en el cual vamos a colgar nuestro proyecto. Bueno amigos, y aquí pueden ya ver más de cerca el proyecto terminado en nuestro adorno para la puerta. Miren acá con los detalles cómo se ve. Espero que les haya agradado este proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, es totalmente gratis y es para que aprovechen todos los videos que estamos montando para ustedes. Recuerden también activar la campanita para que les llegue la notificación. También, si desean, dejen su comentario, que nos interesa saber su opinión. Y si les gustó este proyecto, regálanos tu like. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial para Cinia Vargas, Ale Lizárraga,
Eva Manualidades, Lida Huertas, Feli Acosta, Esmeralda Luna y Biespec Peña. A ellos y a todos ustedes un abrazo fuerte, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que siempre estamos aquí para compartir todas nuestras ideas con ustedes. Muchas gracias y nos volvemos a ver con más arte en tus manos.